Hola a todos, en este video vamos a ver sobre los cicloalcanos. Bien. Como ven, aquí tenemos un alcano en lineal, se llamaría butano porque tiene 4 carbonos. Esto se llamaría butano, es un alcano lineal. Y ahora, fíjense, ¿cuál es la diferencia con el cicloalcano? Bueno, este es un cicloalcano que ya no está de forma lineal, sino que se cierra, ¿no es cierto? Está de forma cerrada. Entonces, esto se va a llamar también butano, pero con la diferencia, vamos a proscribir butano, con la diferencia de que se antepone la palabra ciclo. Entonces sería un ciclobutano. Bien, se puede representar de esta manera mediante carbonos, o también podemos hacer figuras. ¿A qué me refiero con figuras? O sea, esto puedo representarlo también con un cuadrado. Ahí está. Donde cada vértice del cuadrado va a representar un carbono. Y como ven, un cuadrado tiene 4 vértices, entonces, y como cada vértice es un carbono, pues también se va a llamar este ciclobutano. Aquí vamos a escribir el nombre. Bueno, más fácil es hacerlo de manera con una figura, para que para que no escribamos todos los carbonos, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a ver con unos ejemplos. Vamos a resolver estos ejercicios. Tenemos que nombrar estos alcanos, cicloalcanos, mejor dicho. Fíjense, aquí tenemos un cicloalcano. Contamos los vértices, aquí hay un vértice, otro y otro. O sea, es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces va a tener 3 vértices o 3 puntos. Uno, aquí ponemos el 2, 1, 2 y 3. Bien, entonces como tiene 3, significa que va a tener 3 carbonos. ¿Y cómo se dice cuando hay 3 carbonos? Propano, ¿no es cierto? Escribimos propano anteponiendo la palabra ciclo. Listo, ese es su nombre. Ahora vamos al de abajo. Vamos a contar cuántos lados tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos escribirlo. No importa de dónde comencemos, como no hay ningún sustituyente. El lugar donde comencemos es indiferente, no interesa dónde vamos a empezar. Y el texto, ¿cómo sería? El nombre. Como son 5, ¿cómo se dice 5? Se dice pent. Como es un alcano, pentano. Y como es ciclo, como es un ciclo, entonces se va a poner ciclopentano. Bien. Ahora vamos a ver estos ejemplos donde hay un sustituyente en el ciclo. Aquí tenemos un triángulo y aquí un cuadrado con un sustituyente. Vamos a ver, para nombrarlo hay que seguir estos pasos. Identificar el nombre del ciclo. Aquí tenemos un triángulo, por lo tanto va a tener 3 vértices. Bueno, vamos a ver, aquí hay 1, 2 y 3. Entonces el nombre final será ciclo propano. Ese será el nombre final, pero siempre hay que nombrar primero, al principio, los sustituyentes, ¿no es cierto? ¿Qué sustituyente tenemos? Sería el segundo paso, identificar el sustituyente. Tenemos aquí un carbono, es decir, tenemos un metil. Tenemos un metil. Entonces, el nombre va a ser, ahora ustedes dirán, ¿cómo vamos a enumerar? Pues siempre se enumera poniendo el número 1. Cuando tenemos solo un sustituyente, el número 1 se pone siempre al
al sustituyente. No solo hay uno. Entonces te va a llevar el 1. El 2 ya puede ser cualquiera. Puede ser este o este. Vamos a poner aquí 2 y 3. Entonces, al solo tener un sustituyente, obviamente ese sustituyente va a llevar el 1. Entonces, no es necesario poner el 1 y el nombre del sustituyente. Pero solamente vamos a poner metil. Ahí está. Entonces, el nombre de este ciclo sería metil ciclopropano. No se pone el 1 porque se sobreentiende que el sustituyente va a ir en el 1. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a identificar el ciclo primeramente. Tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Tenemos 4 vértices, es decir, que se va a tratar de un butano. Vamos a escribir aquí butano. Como es un ciclo, pues se te pone la palabra ciclo. Bien. Ciclobutano. ¿Y dónde va a estar esta ramificación? ¿Cuál es? Es un etil, ¿no es cierto? 2 carbonos. Entonces va a ser un etil. Entonces se le pone adelante la palabra etil. Ahí está, etil. Bien. Entonces el nombre va a ser etil ciclobutano. Vamos a continuar con estos ejercicios. Vamos a ver ahora ejercicios con 2 sustituyentes. Vamos, el primer paso es identificar el ciclo. Vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Entonces se va a tratar de un pentano, de un ciclopentano. Ciclopentano. Bien. Ahora vamos a identificar a los sustituyentes. Tenemos aquí un metil y aquí tenemos otro metil. Ahora, en el paso 3, numerar empezando por el sustituyente que va antes en el nombre, es decir, por orden alfabético. Como los dos son metiles, no va a importar de dónde comencemos. Podemos comenzar aquí poniendo el 1 o de aquí. Va a dar lo mismo. Porque los dos son metiles. 3, 4 y 5. Entonces tenemos un metil en el 2 y otro metil en el 1. Entonces vamos a poner 1,2 dimetil, porque hay 2 metiles. 1,2 dimetil ciclopentano. Bien, ese es el nombre. Ahora vamos al siguiente, o voy a escribirlo mejor. 1,2 dimetil ciclopentano. Ok, ya está. Vamos al siguiente ejercicio. Siguiendo los pasos, obviamente. ¿Qué hice primero? Identificar el ciclo. ¿Cuántos vértices hay? Hay 4, 1, 2, 3, 4, porque es un cuadrado. Entonces el nombre va a terminar en ciclobutano, ¿no es cierto? Ahora vamos a identificar a los sustituyentes. Tenemos aquí un etil y aquí tenemos un metil. Ahora, numerar. Empezando por el sustituyente que va antes en el nombre. A ver, ¿empezamos desde aquí o desde aquí? Ustedes dirán, da igual. No, pero fíjense, acá hay un metil y este es un metil. O sea, no son lo mismo. Aquí teníamos 2 metiles.
pero aquí hay un etil y un metil. ¿Cuál va antes? ¿La E de etil o la M de metil? La E, ¿no es cierto? E va antes que la M en el alfabeto. Entonces, al etil le ponemos el 1 y continuamos con el sustituyente que quede más cerca. Por ejemplo, aquí este metil queda más cerca si le pongo el 2. ¿Qué pasa si le pongo el 2 aquí? El metil quedaría con 4, ¿no es cierto? Y no tenemos que lograr que quede con el menor número posible. Entonces, pongámosle el 2. Lo mismo en el ejercicio de arriba. Fíjense, el 2 le puse aquí, porque ¿qué pasa si me iba por acá? Iba a quedar con el 5. Tenemos que lograr que quede con el número menor. Entonces, ¿cómo se va a llamar este cicloalcano? Se va a llamar, primero poniendo los lugares, 1,2. No, primero el etil, ¿no es cierto? Primero se pone el etil, porque va antes por orden alfabético. Luego se pone el lugar donde está el metil, que sería en el 2. En el 1 hay un etil y en el 2 hay un metil. Y luego se termina con el ciclo. Ciclo butano. Bien. Ahora vamos a ver a cicloalcanos con 3 o más sustituyentes. Bien. Primer paso sería, como siempre, identificar el ciclo. Vamos a ver en este primer ejercicio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Es decir, va a ser un ciclo hexano. Vamos al paso 2, identificar a los sustituyentes. Tenemos aquí arriba un metil. Aquí tenemos a un etil. Y aquí abajo tenemos a un propil. ¿No es cierto? 3 carbonos, propil, 2 carbonos, etil y un carbono sería un metil. Paso número 3 es numerar de manera que queden con un menor número los sustituyentes. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo le pongo 1 al metil, 2 al etil y 3 y sería este 3 y sería 4 el propil? Entonces quedo con estos números. El 1, el 2 y el 4, ¿no es cierto? En el 1, 2 y 4 hay sustituyentes. Bueno, si quieren borren la coma. Esos serían los números. Ahora, ¿qué pasa si yo enumero empezando desde abajo? Aquí este va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4, el metil. Entonces, ¿qué números quedo? El 1, el 3 y el 4, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo desde aquí? ¿O qué pasa si empiezo del etil? El etil me va a dar el 1, puedo irme para allá, 2, 3, 4 y va a quedar con el 5. Entonces me va a quedar con el número 1, 2 y 5. Bueno, hay miles de maneras, ¿no? No, muchas maneras de, de, de numerar, ¿no es cierto? Para un lado, para el otro, bueno, hay varias maneras de numerar. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Tenemos que hacer que queden con el menor número. Fíjense, 1, 2, 4, 1, 3, 4 y 1, 2, 5. O podemos decir 124, 134 y 125. ¿Cuál es el menor número de estos tres? El 124, ¿no es cierto? Este es el menor número, el 124. Entonces tenemos que trabajar con esta enumeración, enumeración 1, 2, 4. Entonces esta la borramos, vamos a trabajar con esta numeración, 1, 2 y 4. Con la azul, ¿no es cierto? Con la numeración azul. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre? Lo que resta es ponerle el nombre. El nombre, pues, fácil, ¿no? Igual que a un alcano lineal, se va a poner primeramente los sustituyentes. Tenemos, respetando orden alfabético, por supuesto, en el 2 hay el etil. Voy a cambiarlo. En el 2 hay un etil.
en donde más hay una ramificación en el 1 hay un metil, respetando orden alfabético, E antes que M y M antes que P. Al final el propil se pone, en el 4 hay un propil, entonces se pone el 4 propil. Ya está. Y se termina con el ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Son 6 carbonos, por lo tanto va a ser ciclohexano. Ya hemos dicho al principio, se va a llamar ciclohexano. Ahí está. Bien. Esa sería la numeración. Vamos al siguiente ejercicio que tenemos acá abajo. Fíjense, lo primero es identificar el ciclo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos carbonos hay en el ciclo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos, ¿no es cierto? Entonces va a ser un ciclo octano. Es cierto, ciclo octano. Luego identificar el sustituyente. Ustedes dirán, aquí no hay sustituyente. Pues sí, esto es un sustituyente. Está de manera topológica. Hay dos, ¿no es cierto? Así, una línea y dos líneas. Es decir, que va a tener dos carbonos. Va a ser un etil. Este va a ser solo hay una línea, pues va a ser un metil. Y aquí hay 1, 2 y 3. Este va a ser un propil. Y ahora fíjense este detalle. Vamos al tercer paso, que sería enumerar. ¿Qué pasa si empiezo de aquí? Va a quedar el 1, este va a quedar el 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, y 5 y 6. Bueno, vamos a enumerar de otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora fíjense, obviamente la más corta va a ser esta, ¿no? 1, 4, 6. Pero, ¿qué pasa si empiezo desde aquí? ¿Qué pasa si empiezo diciendo la misma numeración, pero empiezo con aquí el 1 y me voy, pero para el otro lado? Ya no para acá, sino para el otro lado. Este propil va a quedar con 4 y el metil va a quedar con 6 también. O sea, es igual, ¿no? 1, 4, 6, 1, 4, 6. Ahora, ¿qué nos dice? En caso de igualdad se respeta el orden alfabético. Fíjense, el orden alfabético. ¿Cuál va primero? Primero va un etil, luego va un metil y luego un propil, ¿no es cierto? Porque E es antes que la M y P ya es antes, es después que la M. Entonces, primero va un etil, luego el metil y luego el propil. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que optar? Fíjense. ¿Qué pasa si tomo la de color rojo? El propil va a quedar con 4 y el metil va a quedar con un número más alto. Y como sabemos que, fíjense, el etil en los dos queda con 1. Entonces el etil no va a importar. Y fíjense, ¿cuál sigue después de etil? Metil, ¿no es cierto? En el orden alfabético. Y aquí tenemos 4 y 6. ¿Cuál es el menor? 4, ¿no es cierto? Entonces el metil, por orden de importancia, por orden alfabético, en otras palabras, pues sería el metil que se toma en cuenta con el menor, es decir, el 4. Entonces vamos a tomar el de color azul. ¿Cómo quedaría establecido el nombre? Pues el primero se pone el etil, por supuesto, 1 etil, 4 metil, y finalmente el propil, que está en el carbono 6, 6 propil. Y se termina con el nombre del ciclo, hemos dicho que es un ciclo octano. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.